Hola a todos, mi nombre es Nacho Sández y en este nuevo episodio de Vetcast vamos a hablar sobre dolor intraoperatorio. Vamos a tratar de diferenciar entre lo que significa dolor de lo que significa nocicepción. Lo primero que nos tenemos que ir es a la definición de dolor, porque según la IASP, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable que se asocia a una lesión real o potencial de los tejidos. Bien, esta definición realmente es muy interesante porque ya nos da una pista de dónde se va a producir este fenómeno que denominamos dolor. Porque si esto es una sensación o una emoción, no hay duda de que se va a producir en la parte más superior del sistema nervioso central, es decir, en la corteza cerebral. Sin embargo, durante las anestesias hemos hablado de dolor y hemos hablado de nocicepción como si fuesen fenómenos similares o incluso como si fuesen el mismo fenómeno. Sin embargo, hace más de 100 años, el doctor Charles Scott Sherrington ya comenzó a diferenciar el concepto de nocicepción de dolor. Y él ya hablaba de que la nocicepción es el proceso fisiológico que implicaba la actividad nerviosa eléctrica y que era diferente a la experiencia subjetiva que era el dolor. Para conocer un poquito qué es lo que realmente se produce cuando se produce un estímulo nocivo, tendríamos que estudiar la ruta neurofisiológica del dolor o de las vías nociceptivas. Cuando se produce un estímulo nocivo, lo que hacemos es activar estos receptores, que en el caso del dolor se llaman nociceptores, en este primer fenómeno llamado la transducción. Aquí se convierte una señal externa en una señal eléctrica. Bien, esta señal eléctrica, que va a ascender por las vías nociceptivas, que principalmente serán fibras C y fibras A delta, van a ir comunicándose unas fibras con otras mediante el fenómeno de la transmisión. ¿Y de qué manera se comunican estas fibras? Pues mediante los neurotransmisores. Fundamental conocer cómo funcionan la transmisión y cuáles son los neurotransmisores, porque muchos de los fármacos analgésicos que utilizamos hoy en día actúan a este nivel de la transmisión. La señal nociceptiva sigue ascendiendo, entra en médula y aquí, en la médula, es donde se produce el tercer fenómeno, que es el fenómeno de la modulación. Este es un fenómeno fundamental en toda la ruta neurofisiológica del dolor. Primero porque fisiológicamente tiene mucho sentido, tiene que existir para que nuestros pacientes puedan convivir todos los días con estímulos nocivos que se producen de forma continua en su día a día y no ascienda hasta la corteza cerebral como un estímulo nocivo insufrible. Y en ese sentido la modulación cobra mucho sentido porque consigue de alguna forma atenuar o modular todas estas señales nociceptivas. Y muchos de los fármacos que utilizamos para paliar o para atenuar el dolor actúan a este nivel. Sin embargo, esta señal eléctrica no se queda aquí y sigue ascendiendo, asciende por la ruta espinotalámica y llega a su destino final, que será la corteza somatosensorial. Y es aquí, en la corteza somatosensorial, donde se produce el último fenómeno de toda esta vía neurofisiológica del dolor, que es la percepción. La percepción es realmente el último fenómeno y es donde se produce la interpretación de todas las señales que llegan del exterior por parte de esta corteza somatosensorial y finalmente pasamos de llamarle señal nociceptiva a llamarle dolor. Pero solo es aquí,
solo es aquí donde realmente nosotros ya podríamos estar hablando de fenómenos dolorosos. Por tanto, esto nos lleva a una pregunta muy interesante, y es si realmente nosotros durante el proceso quirúrgico, durante el proceso de la anestesia general, podríamos estar hablando de dolor. Es decir, ¿existe el dolor intraoperatorio? Bien, pues para esto vamos a ver los dos grandes grupos de fármacos que hemos empleado en la anestesia, que serían tradicionalmente los analgésicos y los hipnóticos. Mediante el uso de estos dos fármacos hemos construido nuestros protocolos de anestesia. Y hemos hablado de los analgésicos, como la morfina, como los fármacos que conseguían controlar el dolor durante la anestesia. Y bueno, en este sentido pueden funcionar. Y los usamos a diario: morfina, fentanilo, ketamina. Podríamos ver estos fármacos como unos obstáculos a la ascensión de la señal nociceptiva, ya que de alguna forma debilitan a esta señal. Sin embargo, todos hemos vivido esa situación en quirófano en la que supuestamente hemos dado suficiente carga de analgésicos. Hemos puesto infusiones de fentanilo, ketamina, lidocaína, y nuestro paciente en un momento dado incluso se ha llegado a despertar, mover, reaccionar o levantarse incluso. Por tanto, sabemos que es muy importante el otro gran pilar, que sería la hipnosis. Y en este sentido, el propofol, isoflurano, sevoflurano, lo que hacen es dormir la corteza cerebral y de alguna forma conseguir que no se entere de lo que está ocurriendo en el exterior de esta corteza cerebral. Así que si nosotros nos vamos a la definición de analgesia, según la Real Academia de la Lengua, analgesia es falta o disminución de las sensaciones dolorosas. ¿Cuáles son los fármacos que realmente producen una disminución completa de todo tipo de sensaciones? Pues los fármacos hipnóticos. Por tanto, podríamos decir que por definición propofol, isoflurano o sevoflurano son unos excelentes analgésicos. Esto, que parece contradictorio con lo que hemos dicho durante muchos años, en realidad tiene sentido si vamos a comprender lo que es el dolor y por tanto lo que es la analgesia, la disminución de las sensaciones dolorosas. Esto nos lleva a tirar, o al menos dejar de lado, este famoso triángulo de los pilares de la anestesia en el que hablábamos de hipnosis, analgesia y relajación muscular, para hablar de algo un poquito más completo o más complejo. En el pilar número 1, lo fundamental seguirá siendo la hipnosis. Nuestro paciente no puede enterarse de lo que está pasando, por tanto no puede estar sufriendo una sensación dolorosa, así que seguirá siendo el pilar número 1 y fundamental, la hipnosis. Pero también ya sabemos que hay un fenómeno de la amnesia, no acordarse de lo que ha ocurrido también es muy importante. Y después vamos a hablar de relajación muscular, sí, como un fenómeno que es importante para que nuestros compañeros cirujanos puedan operar bien, y hablaremos de nocicepción y de estabilidad del sistema nervioso autónomo. Los dos primeros pilares que hemos hablado, hipnosis o también llamado inconsciencia y amnesia, se producen en el córtex cerebral. Es aquí, como ya hemos dicho, donde se produce la entrada y el procesado de la información, donde se produce el último escalón de la ruta neurofisiológica del dolor, que es la percepción del dolor. Y es aquí donde se produce este fenómeno tan catastrófico que es el despertar intraoperatorio, por falta de hipnosis. Y si yo tengo un despertar intraoperatorio, si yo tengo un paciente con falta de hipnosis, sí podría estar hablando en un momento dado de que mi paciente puede estar sufriendo dolor
intraoperatorio. Bueno, esto en veterinaria aún no está bien estudiado y probablemente sea una complicación con una incidencia más alta de la que pensamos. Pero en medicina humana se lleva estudiando bastantes años y en el año 2004 el Dr. Peter Siebel hizo un estudio en el que estimaba la incidencia de esta complicación entre 1 de cada 500 a 1 de cada 1000 anestesias. Es decir, 1 de cada 500 a 1 de cada 1000 anestesias había un despertar intraoperatorio con recuerdo. Esto realmente fue una revolución durante esos años. Permitió el desarrollo de tecnologías que, a partir de la evaluación del estado de la corteza cerebral mediante el estudio de encefalograma, como el índice biespectral o la entropía, permitió que esta complicación se redujese a 1 de cada 20.000 anestesias solamente 10 años después. Sin embargo, en veterinaria probablemente estemos en una incidencia de 1 de cada 100 aproximadamente. Pero ya os digo, no hay estudios al respecto, sino que esto en este caso solamente es una estimación personal mía. Pero es que cuando nosotros estamos hablando de monitorizar la analgesia, monitorizar si a mi paciente le duele o no le duele durante una anestesia, lo que hemos hecho de forma tradicional es mirar frecuencia cardíaca y presión arterial. Sin embargo, eso de cambios en la presión arterial y cambios en la frecuencia cardíaca son fenómenos subcorticales. El fenómeno de la nocicepción, de la inmovilidad y de la estabilidad del sistema nervioso autónomo, que son los otros 3 pilares que hemos dicho antes, son fenómenos subcorticales. Y no quiere decir que no haya que controlarlo. Desde luego que hay que controlar estas respuestas subcorticales, pero ya no podríamos decirle dolor. Es decir, si a un paciente durante una anestesia, durante una cirugía, vemos que nuestro monitor nos muestra un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la presión arterial, nunca más podemos decir que mi paciente le está doliendo si yo no soy capaz de evaluar el estado de la corteza cerebral. Si veo que mi paciente puede estar sufriendo un despertar intraoperatorio, sí podría estar hablando del fenómeno del dolor intraoperatorio. Pero si mi paciente tiene la corteza cerebral bien dormida, lo suficientemente dormida, hay una inconsciencia adecuada, entonces lo que puedo hablar es de una respuesta del sistema nervioso autónomo y del fenómeno de nocicepción, porque cuando se desencadena la actividad eléctrica de los nociceptores, se va a desencadenar estos fenómenos subcorticales, que son de taquicardia, hipertensión, a la vez que la señal trata de ascender a los niveles superiores para llegar a la corteza y producir ese fenómeno final que llamamos dolor. Bueno, por eso es tan importante el estudio del sistema nervioso autónomo de forma independiente a lo que sería el sistema nervioso central y la corteza cerebral. Para concluir, podríamos decir que el dolor, por tanto, es una sensación, es una experiencia y es un fenómeno puramente cortical. Y son los fármacos que actúan sobre la corteza cerebral los que van a tratar de controlar este fenómeno doloroso. Y que la nocicepción es este fenómeno anterior al dolor, que es esta señal eléctrica que desencadena y que puede desencadenar una respuesta del sistema nervioso autónomo, especialmente del sistema simpático, produciendo taquicardia e hipertensión, y que la tenemos que controlar con otra serie de fármacos. Y aquí se abre un mundo de herramientas en el control del sistema nervioso autónomo y del control de la respuesta simpática, que si bien de forma tradicional lo hemos hecho mediante el empleo de fármacos como los opioides, como el fentanilo, por ejemplo, podría realizarse mediante el empleo de algunos fármacos con acción sobre el sistema simpático, como son los beta bloqueantes, por ejemplo. Pero de cualquier forma, tenemos que controlar estos dos fenómenos de forma simultánea: el dolor a nivel cortical
y la nocicepción y la respuesta del sistema nervioso autónomo a nivel subcortical, porque los dos fenómenos tienen consecuencias desastrosas para el animal. El dolor puede sin duda ser una experiencia traumática para cualquier paciente, y la respuesta del sistema nervioso autónomo, la activación del sistema simpático, producirá un desequilibrio del sistema inmunitario, producirá también una activación de sustancias proinflamatorias y por tanto empeorará el pronóstico de nuestros pacientes. Nada más, espero que os haya gustado y haya sido de utilidad para vosotros.